un verdadero privilegio poder encontrarme nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, pero por sobre todas las cosas, por darnos la oportunidad de hablarles a su mente y poder compartir con ustedes descubrimientos de la Escritura, reflexiones que nos permitan mirar la religión cristiana de una forma saludable, sin toda esa carga de culpa y de mitos que se han introducido al cristianismo. No olviden que si quieren recibir en sus correos informaciones sobre los videos que vamos publicando, tienen que suscribirse, apretar la campanita y les va a llegar un aviso directo a sus correos cuando se publique un nuevo video. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde España, desde Valencia, la Comunidad Valenciana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos semana a semana. Gracias por el privilegio que nos dan de poder transmitir algunos conceptos donde alguien me criticaba el otro día, usted mezcla. No, yo no mezclo. Yo entiendo que el ser humano es una entidad completa, donde lo emocional, lo cognitivo, lo social, lo familiar, la antropología individual, todo está vinculado. No existe ese absurdo de algo espiritual y algo no espiritual. Esa es una idea medieval que yo no acepto, no tiene fundamento bíblico, así que no voy a entrar en ese juego que algunos insisten en que no hable de psicología, que hable solo de Biblia. Pero si la Biblia está llena de psicología, la Biblia está llena de emociones, está lleno de gente con conflictos emocionales. De hecho, a muchos personajes bíblicos los enviaríamos al psicólogo, a algunos directamente al psiquiatra, porque evidentemente tenían problemas, tuvieron problemas en algún momento, como todos los seres humanos que tenemos problemas en nuestra vida en algún momento. Gracias a quienes nos escriben y nos saludan. Hay algunos que están pidiendo que los salude por nombre y gracias por solicitarlo, pero no lo voy a hacer porque si lo hago, ahí tendría una lista enorme de personas a las cuales saludar. Así que muchas gracias a todos los que escriben, todos los que saludan, todos los que nos hablan de diferentes partes del mundo. Hoy día vamos a hablar de un mito, el mito de la oveja negra. Es difícil romper los mitos. Un mito es una idea tan acendrada, tan metida en la cultura, que es tremendamente complicado. De hecho, Albert Einstein ironizaba diciendo que era más fácil partir un átomo que romper un mito. Ustedes saben que para poder producir la división de un átomo se necesitan aceleradores de partículas e inmensos procesos para poder hacerlo. Y lo que genera finalmente las bombas neutrones o las bombas atómicas. Hay gente que no entiende que algunas ideas que tiene son solo eso, ideas que en algún momento entraron. El mito de la oveja negra. Para que existan ovejas negras tienen que existir ovejas blancas. La mayoría de los rebaños de ovejas pareciera que fueran blancos, pero eso es un mito. Originalmente los rebaños en Israel, las ovejas eran oscuras, entre plomas y negras, la mayoría. Y en la Edad Media, porque como siempre la mayoría de los tergiversaciones del cristianismo surgieron en la Edad Media, en la Edad Media se empezaron a hacer cruzas de ovejas para producir solo ovejas blancas y dejar las ovejas negras a un lado. Hay algo de racismo, hay algo de xenofobia definitivamente en eso, pero también la idea de que lo negro es malo, lo cual no deja de ser racismo. Permítanme decirle que eso es una tontería, como todos los mitos, una soberana tontería. No hay ovejas negras, y en el rebaño de Dios no hay lugar para ovejas negras, para ovejas plomas, ni pardas, ni ovejas de diferentes colores, como si un color fuera superior a otro. En los rebaños del Señor todos tenemos lugar. Yo quisiera llevarlos a la Escritura, a Juan capítulo 10.
En Juan capítulo 10, Jesucristo se presenta a sí mismo como la puerta de donde están las ovejas y el pastor. Versículo 1 del capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hay que un poco matizar esto. No es que existieran puertas tal como nosotros tenemos hoy en el mundo antiguo, donde tenían los apriscos y los rebaños. Lo que existían eran unas especies de portones formados con ramas, que no tenían muchas ramas tampoco, que era simplemente para decirle a las ovejas: hasta aquí llegas, no te vas. Las ovejas no son como las cabras. Las ovejas no andan saltando por las peñas y saliéndose de los apriscos o de los lugares donde quedaban. Las ovejas generalmente se quedan en el lugar donde están. Aquí lo interesante es que Jesús está diciendo: yo soy el pastor, yo soy el que entro por la puerta en el redil de las ovejas, no entro por otra parte. Así Jesús no entra obligatoriamente, Jesús no entra a la fuerza a la vida de nadie. Y eso es tremendamente importante, especialmente en una época donde tenemos tantos y tantos predicadores que simplemente dicen absurdos sobre Dios. Dice: más el que entra por la puerta, ¿quién es? El pastor de las ovejas, él es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Ese versículo siempre me ha encantado, porque está hablando de un pastor que conoce a sus ovejas, y las ovejas oyen la voz del pastor y saben quién es. Pero lo interesante es que conoce a las ovejas cada una por su nombre. Eso hace el Señor. No separa a personas más buenas y menos buenas. No separa a personas llamándola: este es una oveja negra y esta es una oveja blanca. No, eso no hace Dios. Dios llama a todos y recibe a todos, y en la condición en que cualquier persona está. Dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto también amerita una explicación para que entiendan el contexto. En el mundo antiguo habían cuatreros. Los cuatreros han existido siempre, gente que roba animales. Y para evitar robos de animales, algunas veces se organizaban varios dueños de ovejas y formaban un lugar para protegerlas más grande, y donde se turnaban para cuidarlas, porque no podían estar, si no los pastores de ovejas no iban a descansar. Y había un portero, decía un encargado. Y entre tanta oveja que eran de varios rebaños, llegaba el pastor a buscar sus ovejas. Por eso que él dice: las ovejas oyen su voz. Y cuando llegaba el pastor, las llamaba por nombre. Y las ovejas le seguían. Cuando ha sacado fuera todas las propias, le seguían. Y va delante de ellas y las ovejas le siguen. Ese mito también de que los pastores iban detrás arreando a las ovejas como si fueran ganado, eso es falso, eso no existía, nunca se usó. Los pastores iban caminando delante y las ovejas iban detrás, porque seguían al pastor, porque conocían al pastor. ¿Y por qué conocían al pastor las ovejas? Porque las ovejas sabían y saben que el pastor lo que procuraba era lo mejor para ellas. Las llevaba a buenos pastos, le daba buenos alimentos, las llevaba a lugares donde había agua en reposo, porque las ovejas no comen en lugares, no toman agua en lugares donde hay agua correntosa porque les da miedo. Por lo tanto, tiene que haber agua en reposo para que pudieran abrevar o tomar agua. Ahora, el versículo 5 dice: más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué interesante. Las ovejas conocen a su pastor. Hoy día, en medio de
tanta, pero tanta información religiosa tan diferente, tan dispersa, de pronto cuesta entender cuál es la voz del pastor. Yo quiero decirles que no se equivoquen. Hay muchos predicadores que hablan a nombre del Señor que no es el pastor de las ovejas de las cuales habla Jesucristo. Es decir, no es Jesucristo. Se dedican a paliar, a castigar, a señalar, a apuntar a las ovejas. Y eso no hace el pastor. Eso es la voz del extraño. Y las ovejas no siguen al extraño, siguen a Jesucristo, que les habla de otra forma. Ahora, en el contexto en que Jesús le dijo, fíjense que había muchos pastores de ovejas en tiempos de Jesucristo. Dice, esta historia les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que le decía. No captaron, dice la Nueva Versión Internacional, el sentido de sus palabras. Y Jesús volvió a decirles, ciertamente les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, no solamente soy el pastor, soy el que cuida para que las ovejas no salgan y para que no entren los lobos rapaces. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Claro, los ladrones y los bandidos vienen con un propósito, vienen a dañar a las ovejas. ¿Cómo sabes si el mensaje que estás recibiendo es un mensaje del Señor y no un mensaje de un extraño? Simplemente porque los mensajes de Jesucristo no dañan, no producen alteración, no te cambian tus esquemas mentales de tal forma que te conviertas en un extraño para ti mismo. El fanatismo, por ejemplo, no tiene nada que ver con Jesucristo. La actitud adusta, seria, alejada de los otros seres humanos, no tiene nada que ver con Jesucristo. El Jesús del que habla la Escritura es un Jesús distinto, un Jesús que se junta con gente despreciada, un Jesús que no hace división, un Jesús que no separa a las personas. Yo soy la puerta, versículo 9. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. Este versículo es extraordinariamente importante. ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Quién es el pastor? Jesús. Cuando alguien conoce a Jesús, tiene dos consecuencias fundamentales. Primero es salvo. Salvo. En Jesucristo no hay lugar para la culpa, en Jesucristo no hay lugar para la autoflagelación, en Jesucristo no hay lugar para el castigo, en Jesucristo no hay lugar para la condena. En Jesús todos somos salvos. Y no mañana, ni en el futuro, ni cuando venga Jesucristo, sino hoy. Y luego dice una cosa extraordinaria. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. Fíjense, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Y ese que entra por la puerta que es Jesucristo se mueve con entera libertad y halla pastos. Pastos. La religión cristiana verdadera no tiene absolutamente nada que ver con restringir tus libertades individuales. ¿Cómo es eso de que no puedes pensar por ti mismo? Yo sospecho de todo aquel que sospecha de las ideas y de la mente de la gente. Todos tenemos derecho a pensar, a tener ideas distintas. Nadie es dueño de la verdad. Nos movemos con libertad porque entendemos que el cristianismo no puede ser vivido de una sola forma. No es mi cristianismo, es el cristianismo de Jesús. Y Jesús me da la libertad para que me mueva con entera libertad y halle pasto. Ese discurso de que si no estás en mi iglesia estás perdido, si no crees lo que yo creo estás perdido, si no adoras como yo adoro estás perdido, si no alabas como yo alabo estás perdido. Todos esos discursos son falsos, porque los que entran por la puerta que es Jesús
son salvos. Y en segundo lugar, se mueven en entera libertad y hallan pastos. Ahora en el versículo 10 contrasta, dice, el ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que es la tercera característica. Jesús viene para que seamos salvos. Jesús viene para que tengamos entera libertad. Y Jesús viene para que tengamos vida. Algunas personas piensan que ser cristiano es ser amargo. Yo conozco gente que cree que mientras más amargado es, más cristiano es. La amargura, la tristeza, el rostro adusto no tiene absolutamente nada que ver con ser cristiano. El cristianismo tiene que ver con vida, con disfrutar la vida, con gozar la vida, con pasarlo bien, y no con esa restricción religiosa de no cantes, no saltes, no te muevas, no mires, no, porque creen que hay tantos jóvenes que huyen de esa religión. Porque esa no es religión de Cristo. La religión de Cristo es una religión de alegría, es una religión de gozo. Los fariseos de antaño, tal como los fariseos de hoy, se enojaban con ese Jesús. Y cuando lo veían decía, este se junta con los peores y este anda comiendo, bebedor, glotón, solamente se preocupa de fiestas. Qué lástima que nunca entendieron a Jesús. Y qué lástima que hoy día existan tantas personas que todavía no se han encontrado con ese Jesús. Ese Jesús que te invita a reír, que te invita a disfrutar cada momento. Disfrutar cada momento como si fuera el último momento de tu vida. Disfrutar. Hay cristianos que no tienen idea de lo que significa disfrutar. Mientras más amargo, creen ser mejores cristianos. Y eso no, eso es simplemente tener problemas mentales, tener problemas de salud mental. Un cristiano verdadero es un cristiano gozoso, feliz, alegre. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida. No dio cualquier cosa, no te dio ofrendas, no te dio cosas, te dio su vida, y al dar su vida te dio a ti y a mí la oportunidad de tener vida en abundancia. Y lo contrasta. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Qué lindo sería hacer un sermón hablando de los pastores reales y los pastores asalariados. Pero lo dejo a su imaginación porque este versículo lo dice todo. Quien sigue a Jesucristo no es un asalariado. Quien sigue a Jesucristo hace lo que hace Jesucristo. No hace distinción entre ovejas negras y ovejas blancas. Para él, y entiende que todo aquel que ha conocido a Jesucristo es parte del rebaño del Señor. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No te engañes. A Jesús le importa tanto que te conoce por nombre. Sabe exactamente quién eres tú. A quienes no le interesan, no le interesas tú. Así como el Padre me conoce, versículo 15. Perdón, me salté un versículo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando Jesús habla del buen pastor es porque hay malos pastores. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Te conoce. Te conoce. A mí me resulta muy triste cuando la gente dice, ay, es que yo me voy a perder porque soy muy malo. Nadie se va a perder por ser malo. Absolutamente nadie. Porque todos somos malos. Todos somos malos. Como dice Pablo, no hay justo ni aún uno. Así que deja de exhibir tu maldad, porque maldad tenemos todos. Ay, es que yo me hice cristiano y me he equivocado. Bienvenido al club.
Porque en este club de cristianos que siguen a Jesucristo, nos equivocamos todos. Me han retado mucho por la frase que voy a usar, pero no voy a dejar de usarla porque sigo creyendo lo mismo. Alguien me dijo hace algunos años, no, yo no entro a una iglesia cristiana porque está llena de hipócritas. Yo le dije, no se preocupe, es usted bienvenido. Siempre nos hace falta otro hipócrita más. Déjense de cosas, de tonterías. La iglesia, el rebaño de Jesucristo, no es para gente perfecta. Es precisamente para personas imperfectas. Y mientras entiendas que eres imperfecto y necesitas a ese pastor, tienes esperanza. ¿Cuándo no tienes esperanza? Cuando empiezas a creer que sí, que eres bueno, que eres perfecto, que eres espectacular, entonces ahí preocúpate, porque ahí vas a tener problemas. Ahora, Jesús le da una raspadita, ¿sí? Una pasadita a los fariseos, a los legalistas y a los sectarios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se lo está diciendo a los judíos que tenían mente sectaria. Se lo está diciendo a todos los cristianos de hoy que tienen mente sectaria. No eres el único. Tengo ovejas en otros rebaños. Y a todos en algún momento los voy a reunir. No en torno a una doctrina, porque eso es falso, sino en torno a una persona que es Jesucristo. Yo anhelo el día que nos encontremos con Jesucristo y nos encontraremos de todas las razas, de todos los lugares de la tierra. Nos encontraremos de todos los portes, de todos los colores, grandes, chicos, pero también nos encontraremos de todas las denominaciones y de todas las religiones. Habrán budistas, musulmanes, sintoístas, gente que nunca oyó hablar de Jesucristo y por los cuales Jesús también murió, aunque ellos no sabían por qué moría, que estaba Jesucristo muriendo por ellos. Porque Jesús no vino a morir por los cristianos, Jesús vino a morir por la humanidad. Y la humanidad somos todos. Y a Jesús lo necesitamos todos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está hablando de Jesucristo, del sacrificio, de la encarnación, de la muerte. Les está hablando a sus discípulos, cosas que los discípulos solamente entendieron años después. En el caso de Juan, que está escribiendo esto, lo entendió 70 años después. No lo entendió en el momento. Entre 65 y 70 años, porque no sabemos exactamente cuándo escribió Juan, es el último libro de la Biblia que se escribe. ¿Con qué frase deberíamos quedarnos? Yo soy el buen pastor, versículo 14. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mi pregunta para ti es, ¿conoces al pastor? ¿Conoces a Jesús? ¿O simplemente te has quedado con lo que te han contado? A mí me encanta leer autores que son desafiantes. No desafiantes porque desafían de manera extrema, sino porque se atreven a pensar. Mi escritor favorito es Philip Yancey. Y Philip Yancey escribió un libro que se titula El Jesús que nunca conocí. Un día se atrevió a examinar todo lo que habían dicho de Jesús, todo lo que había escuchado desde niño de Jesús, y dijo, voy a ver si esto es cierto. Qué bien nos haría examinar si lo que nos han dicho de Jesús es verdad o no es verdad. Porque Jesús está cubierto con un manto de mitos históricos e histéricos, que no tienen absolutamente nada que ver con Jesucristo. El Jesús de la Biblia es distinto. El Jesús de la Biblia es manso, es tranquilo, no maltrata, no golpea, no acusa, no señala, va delante de las ovejas y los lleva ¿a dónde? A lugares de buenos pastos, los lleva a lugares donde hay agua, protege a sus ovejas. No es como el asalariado que ante cualquier situación sale huyendo, no.
Jesucristo protege a sus ovejas. Por eso que cuando yo escucho algunos discursos de algunos pseudo cristianos hablando a nombre de Dios, yo digo, ese no es el Dios que presenta la Escritura. Dios no es un Dios que te anda buscando para castigarte. Dios no es un Dios que anda buscándote para señalarte, para apuntarte, para meterte el dedo en la llaga y decir, te equivocaste, cometiste errores, cometiste un pecado. Ese no es Dios. Ese es el enemigo de Dios. Porque el enemigo de Dios es el acusador. Jesucristo te dice, ven, acércate, vamos, salgamos, vamos a ir, te voy a llevar a donde hay agua, donde hay pastos, confía en mí, tranquilo, vamos, sígueme. El Jesús de la Biblia es un Jesús que se basa en el amor. Es un Jesús que se basa en entender lo importante que eres tú, por eso que te conoce por nombre. Mi pregunta nuevamente es, ¿conoces a ese Jesús? Porque si el Jesús que te han venido presentando no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo, ponte a pensar si no es el Jesús que está mostrando la Biblia. Porque el Jesús de la Escritura es otro. Es uno que te abre la puerta, que te lleva a lugares donde hay pastos adecuados, que te salva, que te da libertad para que te muevas donde quieras, que pone su vida por ti, para que tú y yo seamos felices, para que seamos plenas. No cuando Jesucristo venga, sino desde ahora. Ahora, porque ser cristiano es ser un ser de gozo, de alegría. Es ser una persona que se atreve a pensar, a razonar, a creer, a vivir, como dice el Jesucristo. Porque he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mi desafío para ti esta semana es, lee la Escritura. Ponte a mirar, por ejemplo, todos los textos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde habla de ovejas. Y te vas a dar cuenta que la oveja de la cual habla Jesucristo es una oveja que está dispuesta a seguir a un pastor que les habla con cariño, con bondad, que conoce a cada uno, que ha estado en todos tus dolores, en todas tus situaciones difíciles y que está dispuesto a seguir estando. Y lo único que te pide es, sígueme, sígueme. Y nos invita a ir detrás de él. Negras, pardas, blancas, café, vamos todos detrás de él. No importa si eres alto, chico, no importa si sabes mucho, si sabes poco, no importa qué hayas hecho, todos tenemos lugar en el redil de Jesucristo, todos. Y si viene alguien a decirte, no hay lugar para ti, no le hagas caso. Ese es un asalariado, no es alguien que está hablando a nombre de Jesucristo. Jesús nos llama a todos. Por eso que todos nos reuniremos algún día en ese tremendo e inmenso redil, donde se reunirán de todas las naciones, de todas las razas, de todos los idiomas, de todas las denominaciones, de todas las religiones, para escuchar a ese Jesucristo y decirle gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor. Que Dios les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez. Los invito para la próxima semana para tener otro tema similar.